Imagina, inicios de los 80 Letonia, Unión Soviética, como si todo tuviera que ser canónico, partidista, puro, hermoso. De pronto, como un trueno en cielo claro, surgieron rumores sobre un simple, incluso un maníaco serial. Los medios locales guardaban silencio. No se puede simplemente salir y contar algo así públicamente en un país grande y poderoso. Bueno, entre comillas, poderoso la verdad. Pero no lograron ocultarlo todo por completo. Demasiadas mujeres sufrieron en diferentes ciudades de todo el país, en toda Letonia. Sí, la mayoría guardó silencio, pero, por suerte, no todas. Stanislav Rogaliov. Actualmente, cientos de miles conocen su nombre. Si no lo han escuchado, gracias a Dios, pero sí, lo oyeron hace 5 segundos. Hablando en serio, para que lo entiendan, sobre este tipo se han escrito libros, se han hecho películas y su rostro ha aparecido en decenas de programas de televisión. Aunque claro, así fue. Siempre es difícil de creer, pero el futuro asesino criminal, disculpen la censura, alguna vez fue, bueno, casi un niño común. Tenía pocas perspectivas de una vida normal. Su padre murió cuando él aún era pequeño y su madre estaba en la cárcel. Fue por un tiempo, no sé cuánto, pero se menciona que así fue. En resumen, una situación difícil. ¿De acuerdo? Comenzó a robar desde joven y por eso terminó temprano en la cárcel, donde pasó varias décadas. Incluso una vez fue por violación, antes de los 10 asesinatos en serie. No fueron 10 series, sino 10 asesinatos. La escuela de la vida fue peculiar. ¿Cambió algo? Para nada. Aunque al principio el hombre pensó distinto un tiempo. Se dice que gracias a los contactos en la cárcel, después se volvió valioso para los Minsi, es decir, un informante. Esto, a su vez, significaba ciertos privilegios. Y para Raguliov, una sensación de impunidad. Y sí, ahora lo voy a llamar Raguliov. Porque primero, así es más cómodo, y segundo, después lo entenderán ustedes mismos. Sigue siendo algo Raguliov, pese a las atrocidades. Para que entiendan, tras el primer delito grave, que luego fue una serie sangrienta de crímenes, ni siquiera le llamaron la atención ni le dieron sentencia. ¿Cómo fue eso así nomás? Una tarde de otoño de 1980, una mujer de 28 años aceptó pasar el rato en compañía de Raguliov y su amigo de copas, Aldis Bare. Este último invitó a la mujer a una casa de campo. Dijo que estaría genial, que se sentarían, beberían y se divertirían. Así nomás. Todo esto sucedió justo en el centro de Letonia, en la ciudad de Jelgava. La población es de más o menos 60.000 personas, por si de repente les interesa, igual que a mí. Al principio, todo parecía bien. Estábamos sentados, conversando, tomando y riendo. Pero, claro, solo hasta cierto punto, porque después, cuando la mujer se quedó a solas con Raguliov, ahí fue cuando empezó lo feo. No empezó a coquetear, sino a acosarla agresivamente. La mujer, bueno, intentó resistirse de alguna manera, pero lamentablemente eso no ayudó. Él la violó sin inmutarse. En algunas fuentes también se indica que después, ya violada, salió de la casa y quería irse a su casa. Pero en ese momento, Raguliov salió corriendo. La obligó a regresar y volvió a hacerle lo mismo que había hecho hace un rato. Y esto, queridos, es solo el inicio de la formación de este monstruo perdido y demente, y de este maníaco. Esa mujer, la primera víctima, no fue a la policía. ¿Quién sabe por qué? Quizás sentía vergüenza, como suele pasar con víctimas de violencia. Quizá en general no creía en la justicia, algo que también imagino. O tal vez le tenía miedo a Raguliov, porque, les recuerdo, él era cercano a los policías. Y algo me dice que ella lo sabía. Es solo una suposición mía, pero puedo imaginarme muy fácilmente cómo Raguliov literalmente se jactaba de eso. ¿Sabes quién soy? Soy Raguliov. Estoy con los policías, ya sabes. Es solo mi suposición, pero es fácil imaginarlo. Lo importante es que no hubo denuncia contra Raguliov y él entendió que podía continuar sin consecuencias. Y de hecho continuó. En solo unos días, ahora cerca de la estación Yumprava, vio a una chica de 17 años que iba a casa y decidió que no llegaría. Y con amenazas la arrastró al bosque y empezó a acosarla, lo cual, de nuevo, es decirlo muy suavemente. Pero la chica empezó a gritar. Él empezó a golpearla con un cuchillo, pero no con la hoja, sino con el otro lado, con el mango, digamos. Después de varios golpes, Raguliov pensó que la chica había perdido, bueno, no exactamente el conocimiento, pero sí estaba desorientada, en resumen. Y entonces dejó de sujetarla y en su lugar empezó a bajarse los pantalones.
En ese momento, por suerte, la chica escapó. Ella conocía bien la zona y pudo llegar hasta sus familiares. Así que, en principio, salió casi ilesa físicamente, y Raguliov no estuvo triste mucho tiempo. El 8 de noviembre de ese mismo año 80, en la ciudad de Salaspils, quien sea de Letonia, escriba cómo se dice correctamente, a las 7 de la mañana apuñaló en el abdomen a una mujer de 44 años. ¿Adivinen por qué? Porque ella no quiso conocerlo, así de simple. Buenas tardes, ¿puedo conocerla? No, no puede. Y zas, le dio una puñalada en el estómago. Por suerte, esa mujer también sobrevivió. En principio, antes de matar, parece que Raguliov, pues como que estaba practicando, pero practicaba de manera muy constante. 10 días después, el 18 de noviembre, volvió a reunirse con su viejo amigo Svari. Ese día, arrastraron al bosque a una mujer de 32 años, la torturaron 1 hora, la desnudaron y robaron. Se rebelaron. Luego, como ven, se cansaron, así que se sentaron a descansar. Y en ese momento, de nuevo, la mujer, por suerte, logró escapar. Apuesto a que ya entendieron que este no es el tipo de maniático que va a estar persiguiendo a sus víctimas. Más bien, simplemente quería alimentarse. Si necesitaba algo, lo hacía porque le gustaba. Obvio, vean esa cara. Luego fue otra chica de 27 años. Rogliov apuntó con el cuchillo a su abdomen, pero falló y le dio a la bolsa. Así que, ya ven, los que dicen que una bolsa es una inversión para el futuro, tal vez sí saben algo. Ya no diré nada más. El 27 de noviembre, en la estación Yumbrava, Raguliov atacó de nuevo. De nuevo intentó con una desconocida de 24 años, pero no tuvo éxito. La chica sacó una linterna, cegó a Raguliov, él se hizo del baño y ella escapó ilesa. Y a pesar de todo el desastre, hasta este momento, en principio, se puede decir que Raguliov era un tipo de maniático fracasado. Bueno, en comparación con lo que sabemos de otros tipos de maníacos. Pero, lamentablemente, eso solo fue así hasta cierto momento. Raguliov y Svari dejaron el primer cadáver tras un ataque en Año Nuevo. Se podría decir que celebraron la llegada del año 81. El asunto fue cerca del pueblo de Babite. Fue allí donde eligieron a su nueva víctima, una residente local de 34 años. A la mujer, siguiendo el clásico modus operandi de estos dos idiotas, la arrastraron al bosque, la torturaron, la golpearon y la violaron. Pero al final, esta vez también la mataron. Y después, todo fue como una bola de nieve. En la primavera del 81, en el territorio de la cooperativa de jardines Ertornia Kalnsurisi, Raguliov mató solo. La víctima era una mujer de 47 años. En abril del 81, violó a otra mujer 2 veces, justo en los arbustos cerca de la estación Shkirotava. Al final la mató. En julio de ese año, Raguliov realizó un ataque inusual al agredir por primera vez a un hombre de 18 años. Le golpeó la cabeza con un tubo. Incluso pensó que lo había matado, es decir, que el chico ya estaba muerto. Lo hizo porque el chico le impedía acosar a su amiga. Era una chica de 16 años que Raguliov también mató, maltrató y violó. Definitivamente es un momento muy fuerte, pero por suerte, de nuevo, no sé si se puede decir así en el contexto de estos hechos, pero por suerte, tanto el chico como la chica sobrevivieron al final. A Raguliov se le atribuyen 10 asesinatos, pero casi no hay información sobre ellos. Solo dicen que mató a 10 personas en cierta fecha, pero casi no explican qué pasó ni cómo ocurrió. De todos modos decidí contarles porque es un personaje interesante. No es tan común, en principio, ver a alguien de Letonia en el contexto de maníacos seriales. Maníacos. Maníacos. Ahora les contaré sobre su crimen más horrible y cómo lo atraparon. Y además, spoiler, lo ejecutaron. El momento clave de las actividades de Raguliov ocurrió el 7 de agosto de 1981 en la estación Aiserkrako, chingada madre, Aizkraukle. Del tren bajó una chica de 24 años y empezó a caminar a casa, pero por la carretera. Raguliov la jaló de la carretera, la arrastró a los arbustos y sobre ella le dio, piensen, 80 puñaladas. Es difícil llamar a eso asesinato. Incluso fue una tortura. 80 puñaladas, bueno, eso es más que suficiente, mucho más que suficiente para quitarle la vida a una persona. Obviamente, él quería algo más. Un dato interesante es que, según la tradición soviética, por este asesinato,
condenaron a 3 inocentes. Imagínense, esa noche ellos simplemente estaban bebiendo cerca y haciendo ruido. Pues ya sabes, tipo yo, jajaja. ¿Cómo se comportan los chicos en grupo cuando beben? Nada criminal en realidad, pero eso resultó ser más que suficiente para acusarlos de asesinato brutal, del asesinato de una chica con el que en realidad no tenían nada que ver. Los interrogatorios fueron tan transparentes y honestos que los chicos confesaron matar a la chica, aunque no era verdad. La verdad se supo después, cuando Roguliov ya había sido capturado. Los investigadores ni pensaban que estuviera implicado en el asesinato. Simplemente, durante el experimento de investigación, Roguliov dice: por cierto, allá, cruzando el campo, debería haber otro cuerpo tirado. Lo revisaron y así fue. Y al final, entendieron que 3 hombres estaban presos sin motivo alguno. Y a uno, por cierto, ya incluso, digamos, lo habían propuesto para la ejecución. Sobre esto les contaré con más detalle un poco más adelante. Y ahora sobre cómo atraparon a este maníaco. Primavera de 1982, Yurmala. En ese entonces, Roguliov estaba descansando en el restaurante de moda Yures Perle. Bueno, y cómo no, entre asesinatos, también hay que descansar un poco. En el restaurante conoció a 2 chicas. Estaban sentados descansando, bebiendo, incluso coqueteando. Y luego mató a una y casi mata a la otra. Una de las chicas sobrevivió, pero no recordaba nada. Prácticamente no recordaba nada de los eventos que precedieron a este crimen. Más tarde se supo que esto fue porque el héroe de este video le puso una droga, una bastante potente. Solo después de este asesinato, la policía tomó el caso en serio. Finalmente supusieron que podría ser una sola persona y que todo esto estaba de alguna manera relacionado, todos estos crímenes. Empezaron revisando a todos los que estuvieron en el restaurante esa noche y tuvieron suerte. Yo diría que incluso mucha suerte. ¿Y cómo más llamarías que, además, un artista se sentó con Roguliov esa noche? El artista no solo describió en detalle la apariencia del hombre que pasaba tiempo con las chicas que luego resultaron heridas, sino que también lo dibujó y lo hizo mejor que la mayoría de los retratos robot de esa época. Además, los expertos recogieron huellas dactilares de las botellas que quedaban en el restaurante y que potencialmente había tocado el atacante. Así identificaron al señor Roguliov. Fue entonces cuando comenzó la cacería del violador en serie y ahora asesino. La policía ya sabía la dirección porque el hombre aún vivía con su mamá. Pero había un problema. Casi nunca aparecía en casa. Entonces empezaron a mostrar la foto y el retrato del hombre en la televisión sin parar. Y mucha gente llamaba, decía que habían visto a alguien parecido. O incluso decían: yo lo vi exactamente, es él, seguro que es él. Los policías revisaban, pero no era él. Así siguió un tiempo, pero al final tuvieron suerte. El 13 de mayo, el teniente mayor Valery Ishboldin recibió información de su informante. Ese vio el anuncio de Roguliov y lo reconoció. Lo había visto en Bullbrook, en la calle del instituto, con una mujer. El informante también indicó con precisión la casa donde vio a Roguliov. Así que los agentes fueron de inmediato al lugar. Resultó que esa casa era como, algo así como un barracón de un solo piso, con una sola entrada y nada más. Tocan la puerta, abre un hombre, pero no era Roguliov. Los policías empiezan a hablar con él, como: ¿quién vive aquí? Cuéntenos y cosas así. Él comenta que aquí viven varias familias y todo está tranquilo, que no sabe nada. Luego los policías le enseñan fotos y el retrato de Roguliov. Y él dice: de hecho, en casa de una señora vive un tipo que se parece mucho al que están buscando. Es más, ahora mismo está en casa. Los policías creen que deben atraparlo, pero notan una ventana abierta en la casa y podría escapar, lo cual no les gusta. En resumen, a un policía le dijeron que fuera por refuerzos y a los demás que vigilaran las ventanas para que nadie se escapara. Pero adelantándome un poco, nadie fue realmente por refuerzos. Ese policía solo fingió que se iba a Cucaso a algún lado, pero en realidad se escondió detrás del coche. Al mismo tiempo, los otros policías empezaron la revisión, tocan la puerta, silencio. En ese instante, el policía que fue por refuerzos les grita por radio: ¡Roguliov! ¡Roguliov! Los agentes se alejaron y vieron a Roguliov correr hacia el bosque. Lo persiguieron y lanzaron un disparo de advertencia al aire. Pero, al parecer, no exactamente hacia arriba, sino, según entiendo, un poco así, justo por encima de la cabeza de Roguliov. Porque la bala le dio a una rama cerca de Roguliov y cayó. Él se asustó mucho y simplemente se detuvo. Los agentes corrieron hacia él y uno, que sabía karate,
Le dio una patada. Raguliov cayó y eso fue todo. Le ataron las manos, pero, por cierto, todavía no tenían esposas por alguna razón, así que lo hicieron con un cinturón, o tomaron un cinturón de ahí, y le ataron las manos. Raguliov recuperó el sentido y gritó: «¡Malditos! ¿Saben quién soy? ¡Soy Raguliov!». Bueno, pero como se imaginan, eso no funcionó. Lo detuvieron. Después empezó otro trabajo. Un equipo de investigadores buscaba cómo lograr que Raguliov confesara todo. Lo necesitaban. Se sentaron, reflexionaron y optaron por engañar al sistema, aunque formaban parte de él, algo clásico. Para esto involucraron al director del dispensario psiconeurológico de Riga, el señor Kershental. Él entendía bien cómo piensan los prisioneros y propuso jugar una especie de carta de enemigo mental. Le dijeron a Raguliov: «Si confiesas todos los crímenes, nadie te juzgará. Te declararán inimputable, te enviarán a una institución médica y todo estará bien». Pero enfatizaron que si no quieres cooperar, te irá mal. Ya hay suficientes pruebas en 3 casos para que te ejecuten, pero así que la situación es seria. Por suerte, el señor Kershental escribe una disertación sobre personas con tendencias asesinas como Raguliov. La conclusión es que personas así no están en su sano juicio y no tiene sentido juzgarlas. Manhak se quebró un poco y al final confesó todo. Los expertos decían que en realidad esto es una práctica común, especialmente cuando el asesino no es muy inteligente, digamos, y tiene un bajo nivel educativo. La educación no importaba mucho. Él era tonto. Raguliov era tonto. Los expertos enfatizaban que esas personas a menudo son muy ingenuas, y cuando alguien más inteligente les dice cosas serias, ellos lo creen todo. Y así fue como lo hicieron con él. Básicamente, simplemente le mintieron, y él lo creyó. Desde los primeros días de la investigación, se realizaron inspecciones en los lugares de los crímenes. Raguliov mostraba dónde mantenía y torturaba a sus víctimas, dónde escondía sus cosas, contaba absolutamente todo. El tipo se relajó tanto al saber que no enfrentaba la pena de muerte, que confesó crímenes que ni le atribuían y ya tenían sentencia. Por ejemplo, el caso de los 3 condenados por el asesinato de una mujer, ya había sentencias en ese momento. Uno recibió 10 años, otro 15 y el tercero pena de muerte. Imagínense, pero por suerte todavía no se había llevado a cabo la ejecución en ese momento, pero el hombre la estaba esperando. Les recuerdo que en realidad no tenían relación con ese asesinato. De todas formas, la investigación demostró que el asesinato en realidad fue obra de Roch Gragulov. Esos hombres son completamente inocentes. Al final, todos los condenados anteriormente fueron absueltos. En general, ese caso se volvió un verdadero escándalo en toda Letonia, porque dicen que antes nunca había pasado algo así, que una persona completamente inocente fuera condenada a muerte. Pero supongo que, bueno, tal vez eso es todo. Es la Unión Soviética. Podían no revelar muchas cosas. Además, si esto hubiera pasado después de la ejecución, no es seguro que nos hubiéramos enterado de esto por primera vez, en principio. Pero de nuevo, eso es solo lo que yo pienso. Tal vez estoy equivocado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La evaluación psiquiátrica, realizada bajo la dirección del profesor Shostakovich del Instituto Sersky, declaró a Stanislav Raguliov como imputable. El abogado apeló argumentando que tuvo una infancia difícil, toma pastillas, sufre alucinaciones y se siente mal. En resumen, no funcionó. Lo declararon totalmente imputable y le recordaron la condena a muerte. El 19 de junio de 1984, fue ejecutado por fusilamiento en Leningrado. También existe una leyenda de que cuando Raguliov se enteró de que lo iban a ejecutar, se volvió completamente apático, como si la vida ya no existiera dentro de él. Más tarde, en el aeropuerto, cuando lo llevaban a la ejecución, vio a una chica atractiva y de inmediato volvió a ser él mismo. La miró y dijo: «Si pudiera tener otra como ella, entonces sí, dispáreme». Bueno, hoy, queridos, así es, como que así es. En fin, les estoy infinitamente agradecido una vez más por ver el canal, por estar aquí ahora, en este minuto del video. Si están aquí, es porque realmente están comprometidos. Que tengan salud y sean felices. Nos vemos en el próximo video, y luego en otro más después de ese. Si no quieren ver los próximos, vean los anteriores. Quizás se perdieron algo. Aquí hay uno, otro. Paz, corazones para todos. Ya me voy.